porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es un privilegio para mí dar inicio a este curso. Para la gloria de Dios estaremos estudiando la carta de Pablo a los romanos. El Señor ha inspirado a su pueblo y ha dirigido a su pueblo por medio de la palabra. En esta ocasión vamos a iniciar este curso por medio de una oración. Inclinemos nuestro rostro pidiendo a Dios dirección, que sea su Santo Espíritu quien nos dé la guía para entender su palabra. Padre Celestial, te damos gloria, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias porque tú nos has amado. Gracias porque tú nos quisiste rescatar. Señor, entendemos que desde la eternidad tú quisiste rescatarnos, adoptarnos, y por tu obra maravillosa en la cruz, hoy somos tus hijos. Gracias, Señor, por este privilegio de estar frente a tu palabra. Reconocemos que somos indignos, reconocemos que somos faltos de conocimiento, pero que tu Santo Espíritu nos ha de dirigir a toda verdad. Te rogamos que tu palabra nos confronte, que hagas que nuestro corazón esté dispuesto y atento a entender tu dirección. Padre, estamos en tus manos. Te rogamos que tú dirijas a nuestro pastor Ismael, quien ha de dar la enseñanza en esta ocasión. Y permítanos a todos ser siervos eficientes y diligentes en el estudio de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús, le damos la gloria. Amén. Hermanos, vamos a dar inicio a nuestra lección. Lección número 1, Teología del Nuevo Testamento, Teología de Romanos. Es el tiempo para el pastor Ismael Cortés. Bueno, hermanos, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Es un gusto, hermanos, poderles saludar en esta hermosa noche. Ya tuvimos un curso anterior sobre teología del Antiguo Testamento, teología bíblica. En esta ocasión, a petición del grupo, estamos iniciando un segundo grupo, un segundo curso, y además también el grupo nos pidió que pudiésemos estudiar algo sobre el Nuevo y que tiene que ver precisamente con el libro de Romanos, la epístola a Romanos. Y la epístola a Romanos, hermanos amados, es un libro muy interesante, una carta muy interesante. Y realmente es conmovedor cuando podemos estudiar esta parte de la escritura. Hay muchos autores, dice un libro de introducción a la Biblia, o todos los libros de introducción a la Biblia, que hay 40 escritores, pero creo que no hay ninguno como Pablo, porque Pablo es muy prolífero, es muy inspirado, muy lleno del pensamiento de Dios, y él en el Nuevo Testamento fue el encargado de difundir el Evangelio de muchas formas. Y una de estas formas fue precisamente el de poder escribir. A mí me da mucho gusto que podamos estar nosotros juntos en esta ocasión y realmente me emociona que podamos tener este curso. Pero quiero hacer una pregunta que usted solamente me puede contestar con sí o no ahí a través de su pantalla, porque le voy a hacer una pregunta muy sencilla, muy fácil. Nadie nos puede ayudar a contestar esa, solamente nosotros. Hermanos,
ustedes han leído la carta a los romanos? Levanten su mano. Aunque no los veo a todos. Ya los leí. Ahora la pregunta cambia. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes han leído la carta como un mínimo de 10 veces? Ya hay uno. Ya me quedé con uno. Bueno, ¿por qué? Listo, así es, sí, sin micrófono. Ok. Bien. A ver si ya está un poquito mejor, porque parecía que no se estaba escuchando. Sí, mejoró. Muy bien. Entonces, hermanos, cuando nosotros comenzamos a estudiar, tenemos que tener un panorama completo sobre lo que vamos a estudiar. No solamente debemos de leer. Leer es bueno. Qué bueno que podemos leer las escrituras, pero cuando pretendemos estudiar un libro, no solamente vamos a leer en la forma habitual, sino que vamos a leer un poquito más de veces. Diríamos en esta ocasión que para poder iniciar nuestro estudio realmente con profundidad, la invitación o la primera tarea es leer la carta mínimo 5 veces de aquí a la próxima clase. ¿Por qué mencionamos esto? Bueno, mencionamos esto porque necesitamos estar empapados de lo que nosotros vamos a estudiar. No solamente vamos a dar una leída sencilla, sino queremos que el curso realmente sea para nosotros algo efectivo. Por lo cual, quiero invitarlos para que podamos leer de aquí a la próxima clase, de aquí al próximo viernes, cuando menos 5 veces toda la epístola. Vamos a mencionar algunas cosas más adelante. Muy bien. Tenemos algunos ajustes aquí en la cabina, pero nos da mucho gusto que estamos iniciando. Esperamos que ya estemos todos listos. Lo primero, si nosotros nos acercamos a nuestro libro, a nuestra Biblia, lo primero que vamos a encontrar es quién le escribió. No quiero profundizar mucho en esos detalles, porque la próxima clase vamos a tener un panorama un poquitito más amplio, pero ya con la plataforma de que habremos leído varias ocasiones el libro. Queremos en verdad que el curso sea para nosotros muy nutritivo, que sea efectivo. Entonces, precisamente por eso, hoy vamos a dar una parte, pero la próxima clase vamos a profundizar porque ustedes y yo ya habremos leído un poquito más y estaremos familiarizados con este libro tan hermoso. El autor, dice la Escritura, es Pablo. Dice Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Lo primero que encontramos aquí es el autor. Hay muchas cosas que podemos aprender acerca de este autor. Solamente en este momento decimos que el autor es Pablo. ¿Quiénes son los destinatarios? Versículo número 4. Versículo número 4. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma. Entonces tenemos ya dos detalles. Uno, ¿quién escribe? ¿Quién escribe? Pablo escribe. ¿A quién escribe? A los hermanos que están en Roma. Eso es lo primero que tenemos que decir.
Ahora, algo que está fuera de nuestro libro, pero que lo podemos estudiar de una forma histórica, es precisamente el año en el que se escribió la carta. La carta se escribió entre el año 57 y 58, mientras Pablo está en una visita en la iglesia de Corinto. Él está trabajando en la iglesia de Corinto y en ese periodo del año 57 y 58 se escribe esta carta. Bueno, después de decir esto, hermanos, quiero que nosotros comencemos a ver su importancia. La importancia. Agustín de Hipona fue un padre de la iglesia. Y Agustín de Hipona decía que, él mencionó que él fue convertido en hijo de Dios, fue transformado para ser una nueva criatura solamente la lectura del libro de Romanos. De la carta de Romanos. La carta de Romanos. ¿No les parece interesante? A mí me parece muy interesante. Este dato a mí realmente me emociona. Uno de los grandes padres de la iglesia no le predicó nadie directamente, sino que se acercó a la escritura, encontró la epístola de Romanos y a la hora de estar leyendo Romanos se fue encontrando con Dios. Diríamos que esta carta es muy interesante porque no solamente él experimentó una conversión y una entrega solamente a través de la lectura. También lo podemos decir de Lutero, como lo vamos a mencionar en un momentito más. Él también se convirtió solamente a la hora de estar estudiando la escritura, y entonces él leyó un versículo donde dice: mas el justo por la fe vivirá, y ahí comenzó su preocupación, y ahí comenzaron a abrirse sus ojos, y comprendió que la fe es solamente a través de Jesucristo, y que la justicia viene solamente por la fe. Bueno, gracias a Dios. Por eso decimos, esta carta es muy importante, muy interesante. Si quisiéramos nosotros presentar un método para presentar las nuevas buenas de salvación, hermanos, este libro es fantástico. Hubo un personaje también muy interesante, que él se llamó Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo fue conocido allá por el año 300-350 como padre de la iglesia. La palabra Crisóstomo no es su apellido. Sí era Juan, pero Crisóstomo no era su apellido, sino el apodo que le daban a él, porque era un predicador muy bueno. Entonces, la palabra Crisóstomo significa pico de oro. Pico de oro. Entonces, Juan Crisóstomo, que era padre de la iglesia, él leía 2 veces a la semana esta carta. Es decir, el libro que leía siempre, constantemente, era el libro de Romanos. Siempre estaba estudiando la palabra de Dios. Y es interesante este dato porque él decía que no había un libro, una carta tan profunda jamás, y que, bueno, imagínense un padre de la iglesia, un experto en las escrituras, un hombre que sabía mucho de filosofía y de teología, y entonces decir, bueno, de todos los libros que he leído en toda mi vida, el libro más profundo, tanto dentro de las escrituras como fuera de ellas, es el libro de Romanos. Y bueno, imagínense, 2 veces por semana él estaba estudiando esta porción tan interesante. Creo que es algo que nosotros también necesitamos estar haciendo, leer cuando menos 2 veces por semana, aunque nosotros ya tenemos una tarea, no te la voy a olvidar, de aquí al viernes, leer 5 veces este libro, para poder ir entendiendo algunos principios. Hubo otro personaje, y este personaje fue precisamente
el pilar, el fundamento, la piedra detonante para toda la reforma. Él fue fue Martín Lutero, no Juan. De Juan hablaremos después. Martín Lutero, él inició la reforma basado en Romanos 1:17, más se puso por la fe individual. Pero, hermanos, el dato aquí es que tampoco a él le predicaron. Él era un sacerdote, por supuesto, un sacerdote, él era un doctor en teología. Pero recuerden que en el tiempo de la Edad Media la gente no estudiaba las Escrituras, estudiaba solamente algunos detalles, pero los doctores de la teología no habían leído ni una sola vez completa la Biblia, solamente las porciones que les daban para estudiar. Pero él encuentra en un baúl viejo la Biblia, comienza a buscar, llega al libro de Romanos, comienza a estudiar el libro de Romanos, y ahí se le abren sus ojos y él entiende que ese es el punto de partida para entender, para amar a Dios. Porque recuerde que Martín Lutero, más que amar a Dios, él le tenía miedo. Hay muchas historias sobre por qué tenía miedo. Bueno, si Dios es padre y él tenía un padre muy iracundo, entonces él asociaba a Dios con ese padre iracundo y todo lo que él hacía como pecado, siempre lo estaba acusando y siempre estaba delante de él. Pero cuando llegó a esta porción de la Escritura, más el justo por la fe vivirá, su vida se vio transformada. Él enseñó que la iglesia debe aprender de memoria toda la carta. ¿Qué le parece? Yo creo que esto es interesante. Él enseñaba en su iglesia, en su parroquia, que la iglesia debe aprender de memoria toda la carta y leerla todos los días. Leer Romanos todos los días. Esto como una práctica para su vida. Pero él decía, hay que memorizar. Hermanos, a nosotros nos cuesta mucho memorizar algunas partes de Romanos, porque inclusive cuando fui al seminario, algunas porciones de Romanos me lo dieron para que yo las aprendiera, y nos pidieron que mi maestro de teología me dijo, o nos dijo a todos, que teníamos que memorizar el capítulo número 6 de Romanos, y nosotros decíamos, no, hermano, pues nosotros venimos a estudiar teología, no venimos a memorizar versículos, y no es escuela de formación cristiana, aunque en ese tiempo no era formación de cristiana, sino era escuela dominical. Sin embargo, hermanos, creo que Lutero tenía razón. Él tenía muchísima razón. Nosotros necesitamos aprender todos los versículos que se pudiera. ¿Por qué? Porque estudiar el libro de Romanos es toda una riqueza. Es algo que llena nuestros corazones. Dentro de la misma reforma hubo otro personaje que él dijo, que fue Calvino, y él dijo que entre más conozcamos la carta de Romanos, tendremos una puerta abierta para entender todos los tesoros de Dios, todos los tesoros de la Biblia. Entonces, hermanos, si nosotros conocemos el libro de Romanos, podemos ir profundizando sobre las riquezas y tesoros que Dios tiene de la Biblia. Y él hacía énfasis porque estudiar el libro de Romanos es realmente estudiar todo el Antiguo Testamento. Eso es interesante. Hace unas semanas, para poder entender el Antiguo Testamento, nos fuimos a un libro del Nuevo Testamento, también una epístola, y fue interesante porque pudimos estudiar el libro de Hebreos. Y claro, solamente a través de algunas lecturas, pero relacionándolo con todo el Antiguo Testamento. Bueno, lo mismo sucede con el libro de Romanos. Cuando yo leo el libro de Romanos, me tengo que remontar para entender toda la riqueza de las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Entonces no podemos estudiar solamente la carta y decir, no, hermano, pues me estoy quedando aquí, yo quiero estudiar otras cosas. No, es tan rico,
que nosotros vamos a desear no salir de este libro. Miren, esto es interesante porque hay un personaje en la historia que también él estudiaba el libro de Romanos, y él se convirtió también mientras escuchaba a alguien en un comentario de Lutero sobre el libro de Romanos. Y este fue Juan Wesley. Y Juan Wesley fue el líder de las iglesias que hoy se conocen como arminianas. Pero, ¿cómo llegaron ellos al conocimiento de las escrituras? A través del libro de Romanos. Romanos es hermoso y tiene una riqueza tan hermosa que de escucharlo. Más que leerlo, él lo estaba escuchando los comentarios que otra persona hacía del libro de Romanos. Crisóstomo, Agustín, se convirtieron solamente por leer, él solamente por escuchar. Esto es interesante. Y bueno, hubo un personaje, este me impactó muchísimo, porque para muchos cristianos, Martin Lloyd es un ejemplo, un hombre tan especial que en su época él fue un médico, estudió medicina, era excelente el hombre, pero cuando Dios tocó su corazón, él se dedicó a escribir y a predicar. Y él lo hacía también, que tenemos muchos libros de él. Él es parte de los puritanos. Y bueno, fue una persona muy especial. Cuando decimos puritano no estamos diciendo que era una persona desagradable, caprichosa, mustia, sino que era una persona que buscaba la santidad de Dios a través de las escrituras. Los puritanos fueron un ejemplo para nosotros y nosotros debiéramos seguir el ejemplo de todos los puritanos. Él se dedicó en los últimos años de su vida, los últimos 16 años de su vida, para escribir, para estudiar, para predicar cada 8 días el libro de Romanos. Quiero decirles, hermanos, que el dato me pareció interesante porque no terminó los 16 capítulos, casi los terminó, murió antes de poder terminar de predicar el libro, pero durante 16 años estuvo predicando el libro de Romanos. Romanos por aquí y Romanos por allá. ¿Por qué estoy haciendo este énfasis? Bueno, estoy haciendo este énfasis porque es importante para nosotros comprender este libro que ha sido de muchísima bendición para tantos cristianos de muchas épocas. Entonces nosotros, al ver que este libro está dentro del canon bíblico, estamos obligados para decir, eso es palabra de Dios. Entonces Dios ha mostrado su voluntad, su carácter, su santidad, su misericordia al presentarnos este libro para ilustrarnos a nosotros. De hecho, es el libro más profundo de todo el Nuevo Testamento. ¿No les parece interesante que podamos estudiar nosotros las Escrituras? Bueno, este libro, esta carta, se considera como el Evangelio en una carta. El Evangelio en una carta. Nosotros podemos decir, esta carta nos presenta el Evangelio. Claro que sí, lo vamos a estar notando durante estas sesiones. Entonces, si nosotros pensamos así, diríamos así, hay muchos autores que lo presentan así. La carta a los romanos es el Evangelio según San Pablo. Según Pablo de Tarso. Tenemos los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos están reconocidos con ese nombre, el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Normalmente nosotros no decimos el Evangelio según San Pablo o según Pablo. Pero, hermanos, cuando nosotros comenzamos a leer este libro, no es otra cosa más que el Evangelio presentado en una forma escrita. Bueno, esto nos alegra. Esto nos alegra porque
ya notamos la importancia de la lectura de este libro. Sigamos, hermanos, entonces les animo para que a partir de que cuando terminemos nuestra clase se vayan a leer antes de descansar y que puedan ver las riquezas que Dios tiene para nosotros. Pablo presenta varias doctrinas. Romanos nos presenta varias doctrinas. Él constantemente está escribiendo y dentro de todos sus escritos hay mucha teología, muchas enseñanzas, muchas cosas que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Por ejemplo, solamente en Romanos encontramos las siguientes doctrinas, las doctrinas que ustedes están encontrando ahora en pantalla. La doctrina de Dios, todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina del Espíritu Santo, es decir, la doctrina Paulina, la teología paulina es trinitaria. Dios, Cristo, el Espíritu Santo, juntos y por separado, haciendo las cosas de una forma tan formidable. La doctrina del pecado, la doctrina de la salvación, la doctrina de la redención, de la justificación, incluso la doctrina de la iglesia. Alguien diría, hermanos, entonces él estudió eclesiología. Claro que sí, él estudió eclesiología y tiene una eclesiología muy clara, muy profunda y muy edificante. Él habló acerca de la vida cristiana, la nueva vida en Cristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Además, la doctrina de la santificación. Y por si fuera poco, también Pablo, dentro de su enseñanza, habla de la eclesiología. ¿Qué es la eclesiología? La eclesiología es el estudio de las cosas finales, de lo que viene después. Entonces, Pablo presenta una enseñanza muy clara. Hay un libro muy interesante que se llama El corazón de la teología de Pablo. Y el autor de este libro es Richard Pratt. Y Richard Pratt presenta cuatro cosas interesantes acerca del corazón de la teología de Pablo. Dentro del marco escatológico. Entonces lo presenta en Corintios, lo presenta en Gálatas, lo presenta en Romanos y lo presenta en Primera de Corintios. Hermanos, el corazón de Pablo está presentado en toda su teología. No es un libro para salir de paseo. Este es un libro para disfrutar. Este es un libro para saborear. Este es un libro para compartir. Este es el libro que debiéramos nosotros de estar siempre estudiando y platicando con otro acerca de estas verdades. Pero, ¿cuál es el marco? Aunque el marco lo hemos de presentar en la siguiente lección de una forma más amplia, hermanos, yo necesito en este momento, para que nosotros vayamos entrando un poquitito más, tengo que decir lo siguiente. El periodo en el que se escribe esta carta es el periodo donde hay varios emperadores. Bueno, sí hubo varios emperadores. Uno que estaba cuando nuestro Señor Jesucristo nació, pues fue Augusto. Era Augusto César. Luego, también en la vida del Señor Jesucristo estuvo Tiberio César. Cuando la iglesia estaba ya trabajando fuertemente, estuvo Calígula y Claudio. Y finalmente hubo otro emperador que se llamó Nerón. Con él fue cuando Pablo fue sacrificado y cuando Pedro fue perseguido.
Entonces, estos 5 emperadores que les estoy presentando fueron los que se mantuvieron fuertemente lastimando a la iglesia de alguna forma. Augusto César, en el tiempo de Augusto César, fue cuando el Señor Jesucristo tuvo que salir corriendo hacia Egipto. Cuando José toma a Jesús y a María y se los lleva porque hay una persecución enviada por Herodes, pero el emperador es Augusto. Y cuando él muere, entonces hay ciertas restricciones, pero ya hay cierto permiso y entonces Tiberio los tiene controlados y están ahí deteniendo a la iglesia. Y así cada uno de ellos. Entonces, hermanos, aquí la figura es la figura del emperador. Los emperadores eran personas que eran guerreros. Inicialmente estos eran guerreros, eran hombres que habían luchado por su ejército, eran soldados, y que al darles responsabilidad cada cosa que les daban a ellos, ellos se interesaban, ellos trabajaban, ellos se disfrutaban la situación militar. Y entonces queremos decir, queridos hermanos, que ellos alcanzaron cierto renombre, de tal forma que el emperador en un momento determinado fue considerado como Mesías, como semidios o incluso como Dios. Los emperadores entonces comenzaron a tener cierta importancia y la gente comenzaba a verlos ya como semidioses porque habían rescatado y habían mantenido la gloria de Roma. Luego, otra cosa importante sobre esto es que el imperio poco a poco le fue dando más importancia de tal modo que se ofrecía el culto al emperador. Se adoraba al emperador como un dios. Y esto recuerdan ustedes todo lo que sucedió con Nerón y lo que más tarde va a suceder con Domiciano en el tiempo de Juan, cuando la gente tenía que adorarlo y si no lo adoraban, entonces comenzaban las persecuciones muy fuertes. El emperador fue considerado como el soberano sobre los reyes de toda la tierra, de tal forma que eso se convirtió en un título. El emperador tenía un título y era un título de nobleza, pero era un título muy importante porque era como referirse a Dios mismo. Había 2 títulos más que eran importantes, unidos precisamente al nombre emperador, y era el título Augusto. Ustedes han escuchado que se dice Augusto César. Bueno, Augusto significaba sagrado o venerable. Sagrado o venerable. Entonces, este titulito ya está mostrando que es alguien para ser adorado. Un apellido también importante, exclusivo para el emperador, era la palabra César. César, nobilísimo César. Y esto significaba que como él no había otra persona. Por eso había un choque muy fuerte entre los cristianos cuando llegaba un romano y decía, Ave César. Pero cuando llegaba un cristiano decía, Jesús es el Señor, Jesús es el Curios, Jesús es el Hijo de Dios, el eterno Padre celestial. Y entonces, queridos hermanos, esto es importante porque en la época cuando se escribe esta carta, el emperador es la figura más importante en el gobierno y es más importante en el sentido de adoración, aunque debemos de recordar que los romanos eran politeístas por naturaleza, juntamente con otras naciones como los griegos. Los romanos eran politeístas, entonces cada ocasión iban agregando más dioses a su acervo,
Y para Pablo, Jesucristo es más que un emperador. Esto, hermanos, cuando estaba pensando en ese estudio, me llegó a mi mente, me emocionó muchísimo pensar que Jesucristo es más que el emperador. Y esto es realmente emocionante. Esto es emocionante porque Jesucristo es más que un emperador. El emperador no le llega. Para Pablo, el emperador no le llega. Fíjese bien en Romanos 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo. Y si nosotros pudiésemos traducir la palabra siervo, es la palabra dulos. La palabra dulos. Y la palabra dulos no es igual a la palabra diácono, siervo, sino que un dulos era un siervo a nivel de esclavo, o digámoslo directamente, era un esclavo, una persona que no tenía derechos, que la única voluntad que él tenía era directamente de quién era, a quién le pertenecía, porque todos los esclavos le pertenecían a un señor o a un amo. Entonces, queridos hermanos, cuando Pablo se está presentando aquí y dice, Pablo, esclavo de Jesucristo, está colocando al Señor Jesús en un lugar más importante que el mismo emperador. Y aquí es importante decir 4 cosas. Si tenemos que hablar ya directamente de la cristología, porque si usted ya se dio cuenta, desde el versículo número 1 de Romanos comienza la cristología, es decir, el estudio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esto es emocionante, esto alegra el corazón, porque desde el primer versículo hasta el último del capítulo número 16, encontramos precisamente el estudio de toda la cristología. Ahora, lleguemos. Hay 3 razones por las que el Señor Jesucristo es más que un emperador. La primera, por sus títulos. Ellos tenían sus títulos, pero jamás le van a llegar a esto. Fíjense bien, hermanos. Número 1, el título de Señor. El título de Señor. ¿Aparece en nuestra porción? Claro que sí. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la palabra Señor, esta palabra curios, es la palabra que en el Antiguo Testamento se va a traducir como Adonai o como Jehová. Esta palabra, Señor, es la palabra Dios. La palabra más importante para hacer una relación y hablar de la soberanía de Dios es la palabra Señor. Jesucristo es el Señor. Esto es importante. Esto es muy importante. Y la palabra Señor es una palabra que aparece muchas veces en nuestra carta. Varias ocasiones. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirles que en esa semana estuve leyendo la carta y estuve haciendo todas las anotaciones de las palabras que se repiten. Y estuve observando que las palabras que se repiten en relación a nuestro Señor Jesucristo son Señor, Jesucristo, Cristo, Jesucristo. Y Jesucristo es Dios. Y entonces esto es importante, hermanos, porque el título que se menciona aquí, el Señor Jesucristo, eso quiere decir que está haciendo una aseveración en relación a la persona de nuestro Dios. Jesucristo es el Señor o el dueño de todo. Todos los demás somos súbditos. Él es el Señor o amo de todo el universo. ¿No le parece esto interesante? A mí me emociona. Claro que sí. Jesucristo es el Señor. Y Pablo inicia
con tambor batiente, de una forma emocionante, digamos, está comenzando la carta en un crescendo, en una parte, lo dirían los músicos, en una parte alta, no está comenzando a levantar, sino que directamente ¡plac!, presenta al Señor Jesucristo como el amo de todo el universo. Y aquí encontramos cuando menos 8 veces la palabra Señor. Cuando menos 8 veces, hay más veces, pero la palabra Señor Jesucristo aparece 8 veces. Pero, hermanos, desglosemos un poquito la palabra Jesucristo. Jesucristo significa Jehová salva. Jehová salva. Jehová salva. Eso es importante. Jehová salva. Pero, ¿qué significa Cristo? La palabra Cristo significa ungido, pero es la palabra que está traduciéndose del Antiguo Testamento, Mesías. Cristo es el Mesías. Cristo es el enviado de Dios, el embajador de Dios, el representante de Dios, ahora en el Nuevo Testamento. Y la palabra Cristo aparece 25 veces en nuestra epístola. Entonces ya encontramos un segundo título. Ya encontramos primero el título de Señor. Segundo, el título del Mesías. Ninguno de los emperadores podía decir que él era el Mesías o que era el dueño del universo, porque aunque tenían dominio sobre ciertas personas o sobre ciertos reinos, pero no era universal. El único universal ha sido nuestro Señor Jesucristo. 2 títulos, Señor y Mesías. Tercero, versículo número 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Note por favor que dice declarado Hijo de Dios. Declarado Hijo de Dios. ¿Qué significa declarado Hijo de Dios? Significa que Jesús es Dios mismo. Dios mismo es nuestro Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, es algo que debemos de observar de una forma muy hermosa. Quiero que me acompañe, por favor, a buscar el capítulo número 9, versículo número 5. Solamente, si lo puede buscar, búsquelo, pero yo se lo voy a leer. Dice, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es, escuchen, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo todo esto? Me está diciendo que el título honorífico ya está presentado. Señor, Mesías, Dios. Pero regresando al pasaje que estamos estudiando del capítulo 1, en el versículo número 3, dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David. Era del linaje de David. ¿Qué significa? Es Señor, es Mesías, es Dios, pero ahora es Rey, de la línea de los reyes. El Señor Jesucristo es Rey sobre todo, no solamente sobre los emperadores, sino también sobre el pecado. Romanos capítulo 5, versículo 21 dice, y el pecado ya no reine en vuestros corazones. Antes de que Cristo viniera a nuestra vida, el pecado reinaba. Cuando Cristo viene a nuestra vida, a nuestro corazón, hermanos amados, nuestro Señor Jesucristo es la persona más importante y se convierte en el Rey. Fíjense, hermanos, qué interesante en unos cuantos minutitos lo que hemos estado observando. Esto es para hermoso. Y fíjense, esto es lo primero.
Ese es lo primero que podemos decir, que Cristo es superior, que es más grande que un emperador. Un emperador no podía ostentar esos 4 títulos. No, vamos a decir que ellos tenían títulos, pero los chafitas, pero los fuertes eran del Señor Jesucristo. Él era sobresaliente sobre ellos. Nadie le podía hacer frente. Ellos murieron. Nuestro Señor Jesucristo vive por los siglos de los siglos. La segunda cosa, ellos eran importantes porque daban seguridad a Roma. Pero nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, tuvo una obra maravillosa, una obra grande. Su obra fue especial. Dice la Escritura que Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones. Nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor de los muertos como de los que viven. Esto, hermanos, es interesante. Murió, resucitó y volvió a vivir. A ver, espérame. Un segundito. Esto no quiere decir que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio según Pablo en 1 Corintios capítulo 15? Que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre. Y dice aquí, para ser Señor, esto lo vamos a resaltar en un momento más, para ser Señor de los muertos como también de los que viven. Entonces, Jesucristo, hermanos amados, con su muerte, con su resurrección, hizo una transformación total en el universo. Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario y haber sido resucitado al tercer día, hermanos amados, esta obra tan especial hizo cosas grandes en nosotros, nos hizo personas nuevas y nos libertó del pecado y de esa ley que se había convertido en nosotros, porque esa ley tenía un dominio pecaminoso en nosotros. Y no estoy hablando de la ley, estoy hablando de que el pecado se convirtió en una ley para nosotros. Se convirtió en parte de nuestra vida, en parte de nuestro respirar, en la forma en la que pensamos. Eso fue una ley en nosotros. Y no solamente de unos, sino de todo el universo. La obra de Jesucristo, hermanos, fue importante. Noten, por favor, fue entregado. Fue entregado. Escuchen bien la palabra. Sí es verdad que se entregó, sí es verdad que él mismo llegó, sí es verdad que él vino, pero aquí encontramos una palabra en tiempo pasivo. Todos los que hemos ido a la secundaria, a la preparatoria, nos han enseñado que en gramática los tiempos verbales. Y cuando llegamos a estudiar el modo, la voz pasiva, decimos que es la acción que uno recibe, no la acción que uno ejecuta. Y esto quiere decir que Dios fue el que entregó a Cristo. Cristo sí vino por su voluntad, por supuesto, pero el Padre fue el que lo entregó para morir por nosotros, por nuestras transgresiones. Insisto, fue entregado por nuestras transgresiones, pero la siguiente línea dice resucitado para nuestra justificación. Nosotros somos afortunados porque Cristo resucitó para nuestra justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, qué hermosa obra. Cristo vivificará también nuestros cuerpos mortales. Fíjense, hermanos, algo que no quiero perder aquí es que el Señor Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones, pero también fue resucitado. Él también fue resucitado. ¿Quién lo resucitó? Dice la Escritura que el Padre
resucitó, levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo en su obra maravillosa, Él es la parte activa cuando Él se compromete a morir en la cruz del Calvario. Pero es la parte pasiva cuando el Padre lo entrega, y es la parte pasiva cuando Dios el Padre lo resucita de entre los muertos. El Señor Jesús tiene una obra maravillosa. Y dice la Escritura que Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Qué hermosa obra. Hermanos, me estoy obligando a correr, me estoy obligando solamente a dar algunas pinceladitas de la cristología. Estamos hablando de los títulos, ahora estamos hablando de su obra, pero necesitamos hablar un poquito más acerca de sus alcances. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un emperador, ninguno murió para entregar su vida por su pueblo. Los soldados, los emperadores hacían todo lo posible para tener conquistadas las naciones, pero hermanos, nadie murió por una sola persona. Decían que morían por su país, y bueno, en honor a su país, pero su muerte no restauraba a nadie, ni a ellos mismos. Nuestro Señor Jesucristo hizo una obra maravillosa porque al morir en la cruz del Calvario a todos nos trajo a sí mismo. Me encanta cuando podemos estudiar esto, y los emperadores no lo podían hacer, pero nosotros vemos a nuestro Señor Jesús que sí lo hizo. Pero su alcance, veamos su alcance. Cristo murió y resucitó y volvió a vivir. Ya lo mencionábamos hace un momento. Para ser Señor, escuchen esto, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Cristo es Señor de todos nosotros. Cristo está sobre todas las cosas. Romanos 9:5. Cristo es el Señor de todos. Y Cristo es el Señor de los vivos y de los muertos. Cristo es el que intercede por nosotros. Cristo es el que nos vivificará. Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Hermanos amados, esto es un alcance tremendo. Entonces ahora podríamos decir que toda su obra, sus títulos, su obra y sus alcances tienen que ver con la justificación de una persona. El centro de todo el Evangelio de Romanos es la justificación de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el corazón? ¿Cuál es el tema de lo que vamos a estudiar durante estas semanas? Precisamente esto, la justificación de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema central de Romanos, la justificación de Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, ¿quién podía hacer esto? ¿Un emperador? Claro que no podía. Pero nuestro Señor Jesús es mucho más que un emperador. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es Rey. Jesucristo es el Señor de todo el universo. Espero, queridos hermanos, que esta porción, esto que hemos comentado ahora, sea de bendición para cada uno de nosotros. Y si hay preguntas o si hay comentarios, los podemos hacer con muchísimo gusto. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 20, dice de esta manera. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo?
¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La palabra de Dios presentándonos a Jesucristo como el dueño de toda sabiduría, el dueño de todo poder, la preeminencia de Jesucristo sobre todas las cosas. Él es el principado, tiene toda la potestad, Él es el Rey. La Escritura nos revela a Jesucristo, su obra, su sacrificio, su alcance para nosotros. Este es el Evangelio que nosotros predicamos. Y vivamos entonces en esa locura de la predicación. Prediquemos con todo nuestro corazón, con toda alegría, con toda pasión el Evangelio de Jesucristo. Les invitamos, hermanos, a estudiar esta carta de Pablo a los romanos, estar atentos durante todas estas 10 lecciones y que podamos ser edificados por la palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gloria, porque tú quisiste revelarte a nosotros por medio de tu palabra. Tu palabra nos hace entender que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Y Señor, tu palabra nos lleva a creer, nos hace sabios para salvación. El poder del Evangelio nos guía a la fe. Reconocemos, Señor, que en otro tiempo éramos incrédulos, que no entendíamos tus verdades y hasta el día de hoy muchas cosas necesitamos aprender, por lo cual rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, que seamos iluminados en tu palabra, que seamos entendidos en los tiempos y que tengamos una pasión por predicar tu palabra como tú nos has enviado. Señor, gracias por este tiempo, porque nos has permitido aprender de ti. Te rogamos que tú nos guíes en este estudio y que también nos guardes, nos protejas, bendigas nuestros hogares, bendigas el ministerio de cada uno de mis hermanos. Y Señor, que cada labor que nosotros hagamos sea únicamente para darte la gloria. Vivimos en tu reino, vivimos por tu gracia, vivimos para tu gloria. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, te damos las gracias. Amén.